Hola, yo soy Alejandra Beltrán y les doy la bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta, un producto digital de Radiónica que gracias a la convergencia del sistema de medios públicos RTVC permite que podamos encontrarnos aquí a través de la pantalla de Canal Institucional. Hoy quiero invitarlos a que juntos pensemos en voz alta un tema que está muy relacionado a la belleza y es el Botox. Sabemos mucho, sabemos pocos, más mitos que realidades. Hoy vamos a revisar qué es lo que pasa con el Botox, qué es el Botox y cuál es esa especialidad que es la encargada de aplicar el Botox para los temas que usted lo necesite. Así que vamos a desarrollar todo este programa en este Chévere Pensar en Voz Alta en compañía de personas que conocen muy bien de este tema y que como siempre están dispuestas a ayudarnos a entender un poco mejor. Le damos la bienvenida a la doctora Alejandra Rivera, quien es médica dermatóloga. Alejandra, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Alejandra, y a todo el canal por la invitación. Realmente es un honor para mí poder compartir ante todos los televidentes colombianos esta información y la confianza para que todos tengamos una comunicación totalmente asertiva y que sepamos todos de qué se trata, dónde se aplica, quién lo aplica, en quién está indicado, en quién no. Mejor dicho, acá vamos a desarrollar todo ese tipo de preguntas que nos van a ayudar un montón a ampliar el horizonte. Sin duda, y a conocer, y es eso, conocer realmente qué es lo que hay, porque particularmente con este tema en muchas ocasiones hay más mitos que cosas asertivas de lo que realmente ocurre. Entonces, Alejandra, para empezar esta conversación, hablemos de qué es el Botox, qué se entiende por Botox y qué es realmente. Lo que ustedes conocen por Botox realmente es la marca comercial de la toxina botulínica, que es un medicamento que bloquea o relaja temporalmente el movimiento de la placa neuromuscular. Entonces, en nuestro caso, en la dermatología, lo usamos o es nuestro mejor aliado en el rejuvenecimiento facial porque envejecemos, en el proceso normal de envejecimiento, envejecemos mucho con la dinámica de la musculatura. Entonces, cuando pasa el tiempo, ese movimiento repetitivo del músculo lo que hace es que ya nos empiecen a marcar las famosas líneas de expresión. Al relajar esta contractura muscular, hacemos que ya el aspecto de la cara sea mucho más descansado. Ok, dentro de esa definición que nos das, muchas personas pueden empezar a preguntarse, ok, entonces, nosotros conocemos el Botox como algo 100% relacionado a la belleza, ¿no? Al tema estético. Sí. En algún punto nosotros podemos decir, o aquí empezamos a romper mitos, que en algunas ocasiones puede ser un tema médico, es decir, una persona puede necesitarlo y se puede ver como un tema médico. Pero claro, o sea, el Botox nace inicialmente en la neurología, en los pacientes con estatus migrañosos, con parálisis espásticas de los músculos. Entonces la historia es hasta divertida porque los pacientes, el neurólogo, que es uno de los médicos claramente autorizados para poner este medicamento, lo aplicaba en puntos específicos del cuero cabelludo, donde también cogía pues unas ramas del músculo frontal. Los pacientes no solamente modulaban el dolor, ¿sí?, su estatus migrañoso ni tensional, sino que también llegaban al control, a su consulta de control, con la frente totalmente relajada, ¿sí? Entonces, el paciente, doctor, mire, se me alisó la frente. Entonces, la dermatología muy inteligentemente coge adquiere esa información y empieza a estudiar cómo funciona la dinámica de la musculatura facial, especialmente pues en el tercio superior, que es donde lo ponemos prácticamente a diario, pero no significa que no se pueda poner en otros lugares, ¿no? O sea, pero a diario es donde la gente nos pide que lo apliquemos porque empiezan entonces las famosas líneas de expresión a ser cada vez más marcadas, y eso nos atenúa mucho este proceso, que para todos es muy incómodo. Total, pero al inicio hablábamos de una definición que nos llevó a esta pregunta, que además nos lleva a un contexto histórico muy interesante sobre el Botox, que nos deja conocer y es como, ok, entonces esto es un tema que en algún momento empezó siendo médico y que desde la dermatología también, que obviamente hay que decirlo, es una rama de la medicina, no quiere decir que no sea un tema médico, pero que empezó a aplicarlo de otras maneras y por supuesto a buscar solución a otras problemáticas que se estaban presentando. Y en ese orden de ideas nosotros podemos hablar como de tipos. Nos contabas que el Botox es como la marca comercial. Sí, es la marca comercial, es como decirles a ustedes hay acetaminofén y el que más conocemos es el Dolex.
Ajá. Bueno, perdón el espacio publicitario, pero es así. Entonces hay acetaminofén DMK, el DTQ y está el Dulux, que es la marca comercial más famosa, ¿sí? De las más prestigiosas del mercado por su historia y por su recorrido Lo mismo ocurre acá. Así es igual. O sea, el nombre comercial es Botox y el componente del Botox es toxina botulínica tipo A, porque también hay diferentes cepas de toxina botulínica. ¿Sí? Son más o menos 7 de la A a la G, pero la aprobada por la FDA en nuestro uso, yo creo que también en la neurología, que a pesar de que no sea mi cancha, pues por los estudios uno sabe más o menos, pero es la tipo A. Generalmente es la tipo A la que usamos. Ok, y eso es muy bueno empezar a conocerlo, ¿no? Porque hace parte de lo que uno muchas veces desconoce, que le están aplicando, pocas veces uno pregunta qué le están aplicando. Y aquí hay otro tema que también se ha hecho como muy popular y es que el Botox solo se usa en la cara. Hay otras partes, decías, hay otras partes del cuerpo. ¿Qué otras partes del cuerpo se puede utilizar? Bueno, es que en la misma cara lo que yo te decía al principio, o sea, la gente nos pide mucho la relajación de la contractura muscular del tercio superior, pero también lo podemos poner en la nariz, inclusive. Esto es todo con especialistas, ¿no? Entonces, si el paciente sonríe o al hablar hace un aleteo nasal, pues se puede bloquear también las alas nasales. Si el paciente al sonreír se eleva mucho el labio superior, pues entonces tiene una sonrisa gingival, también podemos tratar puntos específicos en la cara para que la sonrisa gingival la module. Si el paciente tiene, no sé, el mentón hace muchos gestos y el mentón se le ven unos huequitos superficiales así en la piel, también se puede poner en el mentón, en el depresor del ángulo de la boca. El paciente tiene bruxismo, esto es una maravilla, se bloquea, recuerden que el Botox o la toxina botulínica bloquea o relaja la contractura muscular temporalmente. Entonces, si el paciente tiene un bruxismo marcado, se pone con mucho cuidado por un especialista en el músculo macetero, se marca, se evitan ciertos planos y se relaja la contractura del músculo macetero y así hace que el paciente se relaje y te mejore su calidad notoriamente. Al paciente incluso con hipertrofia benigna de la glándula parótida, también se le puede poner. Eso es solo cara. El platisma, que son los músculos que más se marcan en el cuello, se bloquean divino y hacen que el cuello se vea mucho más estilizado. Eso es en dermatología, ¿no? Los usos del cuello. En las axilas, en las manos, en los pies también para la hiperhidrosis o el exceso de sudoración de las manos, los pies, las axilas también se controla súper bien con la toxina. ¿Qué más les puedo decir? Del resto del cuerpo, hasta para la vejiga hiperactiva, para lo que les decía, los espasmos musculares. El Botox bien aplicado, el Botox bien usado por el médico especialista pertinente, logra unos resultados maravillosos. Esto que nos dices es muy interesante porque además creo que muchos empiezan a entender que estamos rompiendo ya un mito muy fuerte que hemos alimentado a través de películas, de no sé quién me contó, como de mitos urbanos que además se saben comunicar muy bien, como que empezamos a entender que, bueno, el Botox responde a un tema médico y que además no solamente puede estar en la cara, sino puede responder en otras cosas, que no siempre está relacionado con belleza, que creo que eso es algo totalmente importante y que siempre, que si a usted está sufriendo alguna de estas enfermedades que la doctora nos cuenta y le sugieren el Botox, pues no se vaya a escandalizar. Hay un motivo también muy importante y has hecho énfasis mucho a lo largo de lo poco que llevamos de la entrevista en el médico especialista en. Sí. ¿Cuál es el médico especialista en y cuándo, si a usted se lo ofrecen en el lugar de, no sé, el estilista del barrio que le dice que ahora pica Botox, cuándo decir no, por ahí no es? Es que yo creo que ese ha sido el real problema y por eso les agradecí el espacio para que lo habláramos acá y tener pues, la confianza y la ciencia, la conciencia de hacer las cosas adecuadamente. Eso es un medicamento inyectado. O sea, partamos del hecho que estamos haciendo por más pequeño que sea, por más fácil que sea para nosotros, es algo invasivo y que tiene unos efectos, pues, deseados e indeseados. Entonces, lo correcto es que según la necesidad que uno tenga, porque es que uno es el que necesita, según lo que uno esté requiriendo, según el diagnóstico que tenga cada uno que uno sabe, o lo que quiera mejorar de su cara, pues uno va al médico pertinente para cada caso. Acá en Colombia, la ley nos autoriza, con certeza les puedo decir, a los neurólogos, claramente, al médico dermatólogo y al cirujano plástico a aplicar Botox. Con esos, pero también, por ejemplo, un otorrino, un médico otorrinolaringólogo perfectamente conoce la anatomía facial
y si hace una subespecialización en medicina estética facial, pues, pues está totalmente autorizada. Y los médicos estéticos, yo no diría, pues yo no me atrevo a decir que todos, porque no puedo generalizar y enviar a mis televidentes a que se lo hagan con cualquier médico, no, pero los médicos estéticos certificados me parecen que los que se han dedicado toda la vida a poner Botox lo hacen divinamente, ¿sí? Pero solamente hablando de la parte estética, por eso les digo, depende de la necesidad de cada paciente, depende del diagnóstico que cada paciente tenga que tratar, ¿sí? A mí no me puede llegar el paciente con migraña al consultorio a que yo le ponga Botox, pues no es lo correcto, no es lo ideal. Pero si el paciente le están sudando las manos, las axilas, se siente incómodo socialmente, pues yo se lo voy a aplicar, ¿sí? Si el paciente, no sé, tiene su sonrisa gingival, pues se lo podemos tratar. Te compete. Sí, depende, exactamente, depende, pero sí o sí que sea, por favor, en el mejor de los escenarios, un médico especialista. Neurólogo, cirujano plástico, médico dermatólogo. Bueno, el médico estético, el médico general que estudió medicina estética, en verdad, no el diplomado, no, el médico que estudió, creo que aquí en Colombia son 2 años, también tiene autorización para hacerlo. Bien, entonces yo creo que también esta es una información muy importante y tenemos muy claro, y de todas las opciones que nos da la doctora, lo que sí es claro es que es un médico. Claro, es lógico, un médico la persona pero encargada. por lo menos, sí, claro, por lo menos. Muy bien, entonces con esta información pues vamos haciéndonos a una idea de lo que es el Botox, de quién lo debe aplicar, de qué hace puntualmente, de que es un tema médico, no solamente estético en muchas ocasiones, pero los invito a una pausa, ya regresamos a este Chévere Pensar en Voz Alta para continuar esta conversación que todavía tiene muchas preguntas. Y continuamos en este Chévere Pensar en Voz Alta. Si usted está llegando, bienvenido, bienvenida. Hoy estamos hablando sobre el Botox, estamos entendiendo un poco más. Ya hoy nos acompaña la doctora Alejandra Rivera, quien es médica dermatóloga, con quien hemos tenido ya un inicio en que nos deja claro qué es el Botox, cuál es la especialidad que lo tiene que aplicar, en qué momentos, porque no son solamente los estéticos en donde aplica, pues se tiene o se debe aplicar el Botox. Pero llegamos a un punto muy interesante que también ha estado en nuestra conversación indirectamente, y es ¿cómo aplicarlo? Entonces ahorita tú rápido pasado así decías, no, que se tienen que hacer unas marcas, unas líneas. ¿Cómo se tiene que aplicar el Botox? Porque esto también ayuda a romper ciertos mitos en torno a que el Botox es malo, que el Botox me va a dejar la cara toda tensa, que ya no voy a poder sonreír, que ya no voy a sentir, que bueno, un montón, pero esto seguramente también se soluciona entendiendo cómo se aplica. Claro. Entonces, normalmente nosotros, los médicos autorizados para aplicarlo, tenemos unas marcaciones especiales dependiendo de la necesidad de cada paciente. Entonces, si vamos a tratar, por ejemplo, el tercio superior de la cara, evaluamos en cada paciente cómo frunce el entrecejo, cómo sube sus cejas cuando está sorprendido, cómo sonríe y qué le gustaría si solo se quiere quitar un poquito la patica de gallina, ¿sí? O si quiere levantar la ceja, o hay gente que naturalmente tiene la ceja demasiado alta y yo pues no le puedo subir más la ceja porque se va a ver asustado, ¿sí? Depende mucho del requerimiento y de la necesidad y sobre todo de la anatomía de cada paciente, ¿sí? Pero entonces hacemos unos puntos estratégicos y determinamos el número de unidades que vamos a inyectar en cada punto según el grado de contracción de cada paciente, porque no es lo mismo que yo me ponga las mismas unidades a mí que a ti, ¿sí? Si yo soy mayor que tú, si yo por genética frunzo mucho más el músculo que tú, entonces de todo eso depende. Pero las marcaciones las hacemos muy estratégicamente y sobre todo evitando cualquier efecto adverso. Entonces los médicos conocemos normalmente bien la anatomía de la cara para evitar el recorrido de cierto nervio y evitar que se caiga, que haga una tosis palpebral o que haga una serostomía, o que, bueno, evitar cualquier efecto secundario. Pero la idea es, entonces, se marcan los puntos estratégicos según la contractura muscular de cada paciente y el número de unidades, y se marca y se ponen un número de unidades en la historia clínica en cada punto, ¿sí? Que ese número puede variar entre 2 unidades hasta 5 o 6 unidades por cada punto. Ok, y hay como un estudio previo, más allá de lo que nos cuentas de los temas faciales, como, no sé, exámenes generales de sangre, exámenes que les permitan ver si de pronto el paciente puede llegar a ser alergia o puede ser alérgico al Botox. ¿Cómo funciona eso? No, pues hay un estudio, hacemos un estudio pero fotográfico, ¿sí? En el que hacemos fotos pre y fotos post, y las fotos del movimiento pre, de los movimientos pre se hacen pues frunciendo,
elevando las cejas, sonriendo, mostrando los dientes en su máxima expresión para que nos marquen bien los orbiculares, ¿sí? Pero exámenes de sangre no como tal, o sea, es una historia clínica súper exhaustiva, ¿sí? Los pacientes definitivamente no pueden estar en periodos las niñas, las mujeres no pueden estar en periodos de embarazo o lactancia, que es una de las contraindicaciones pues absolutas para no hacer el procedimiento. Y lo que les digo, con los antecedentes personales de patologías o incluso mirando si el sitio de inyección está rojo o está inflamado o no sé, o le acaban de hacer un proceso odontológico, ¿sí? O tiene, no sé, un acné ahí activo justo en el punto que yo necesito o un herpes simple, pues es mejor o está totalmente contraindicado hacerlo. Pero exámenes de sangre en general no. Ok, y los temas de la edad, ¿a partir de qué edad? De pronto muchas personas quieren iniciar muy temprano, Sí. otras dicen no, ya un poco más tarde. ¿Los temas de edad también tienen que ver de pronto del desarrollo de la persona si es muy pequeña? En el punto de la dermatología no hay, o sea, no hay una edad específica. O sea, yo no te puedo decir a ti, tienes que tener 25 para que te lo... No, Okay. porque si a los 22 años por genética ya tu frontal está demasiado activo y ya tú a los 20 años tienes una línea de expresión terrible y las quieres atenuar, pues eso también es ciencia y lo podemos relajar y eso te va divinamente. Pero, por ejemplo, lo que hablamos al principio, si en neurología los niños que tienen parálisis espásticas hay que relajarles un poquito la contractura de ese músculo, pues el niño pues es un niño pequeño que tiene una parálisis, no importa, el Botox se usa también para esto, con otro fin totalmente, pero no es una edad que uno diga no se puede o si se pueda, no. Sino que nuestra cancha en la dermatología, por lo menos a mi gusto personal, yo prefiero siempre se firma un consentimiento. Entonces, es mejor que el paciente por lo menos sea mayor de 18. ¿Sí? Por lo menos porque cuando es con fines estéticos, cuando es con otros fines más bien fisiológicos, pues sí, ya la mamá firma y la mamá va a entender y va a ver que el paciente va a mejorar notoriamente su condición. Pero entonces no es una edad puntual, sino es la necesidad del paciente y que entienda y que se siente y le expliquemos cómo funciona, cada cuánto se lo tendrá que poner, se lo tendrá que aplicar para que mantenga el resultado ideal. Bien, el Botox, como lo decíamos arrancando este chévere pensar en voz alta, digamos que en muchas ocasiones ha estado relacionado al tema estético. No Sí. mucho de salud, sino a un tema estético. Y de ahí Sí. que cuando una persona dice en voz alta, me voy a aplicar Botox o quiero aplicarme Botox, pues básicamente muchas personas lo satanizan y dicen, no, pero es que el dermatólogo ya me dijo que sí se podía, o el especialista. Claro. No, pero es que ellos te quieren ganar, ese es el negocio de ellos, ¿cómo le van a decir que no? Entonces aquí la pregunta es, ¿en algún momento ustedes dicen, no, qué pena, su caso todavía no aplica para un Botox? Claro. O usted hasta aquí se puede aplicar Botox, no más, porque Claro. vienen una serie de consecuencias. ¿El Claro. médico también tiene esa opinión? Claro, de hecho es lo más ético. O sea, si yo veo que el paciente no necesita o que se lo acaba de poner, el Botox él va aflojando, ¿no? O sea, lo ponemos hoy, por ejemplo, el efecto se logra o se ve a partir de más o menos 4, 5 días, 8 días, el día 15 ya es el máximo efecto que uno puede ver, pero entonces al principio uno se queda un poquito más relajado. Y con el tiempo, si ustedes pueden ver, en mi caso, va pasando el tiempo, entonces yo ya puedo fruncir, puedo subir más las cejas, sonrío, se me marca un poquito más, porque se va como perdiendo ese efecto de bloqueo o relajación. Y uno simplemente recupera, uno vuelve a lo que uno era antes, ¿sí? Entonces si la gente quiere mantener ese efecto así, doctora, vuélveme a poner porque es que ya me han pasado 2, 3 meses y yo quiero que me quede así el Botox perfecto, sí, relajado. No, porque es que después no te va a hacer más efecto. Sí, el Botox es un medicamento, hace anticuerpos, hay que ponerlo por lo menos, hay que esperar que pasen por lo menos de 4 a 6 meses para volverlo a aplicar. Ahora, ese es el caso de la que le gusta y le gusta ponerse. Pero también entonces tenemos la de 28, 30, que es que a mí me han dicho, y yo he visto en las redes que ya por forma preventiva toca poner, pero si no está, pero si yo veo y está perfecto y tiene la frente pues perfecta, no necesita, ¿para qué se lo voy a poner? Otra vez me siento, le explico y le digo, mira, esto funciona así, se pone así, cuando lo necesites te espero. Pero en este momento no vas, si quieres, pues si ella quiere, insiste, prefiero sentarme a explicarle y de verdad decirle por qué toca esto hace resistencia. Y entonces si se quiere ver bien a los 25, 28, 30,
después que se va a poner a los 50, a los 55, que uno yo creo que más quiere mantener el estado natural de la carita. Pensando en aquellas personas que en este momento nos pueden estar viendo y que dicen, no, pero pues yo sí me he puesto bastante y me funciona y muy bien, y de hecho yo soy de las que va y le dice a mi médico, no, pero es que es en serio, yo quiero y es mi cuerpo y yo veré qué hago con mi cuerpo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias del exceso de Botox? No, es que hay un criterio médico importante. Aquí prima el criterio médico, aquí prima la salud del paciente. Y no es que no va a haber una sobredosis de Botox, no. O sea, el paciente, de hecho, si mintió al médico y le dijo que no se había puesto y exigió otra dosis, sí, por lo menos yo no lo pongo bajo exigencia. O sea, ninguno de nosotros yo creo que funciona bajo, exijo que me lo ponga no, o sea, no, lo más importante es el criterio médico y la historia clínica. Pregúntale al paciente, ¿se lo ha puesto? ¿Cuándo fue la última vez que se lo puso? ¿Qué clase de toxina le pusieron? ¿Sí? Porque cada uno tiene su marca preferida. Pues en mi caso es el Botox porque la verdad el recorrido, la trayectoria que lleva ha hecho que todo se perfeccione la molécula, el acompañamiento del laboratorio es impecable y bueno, yo tengo dos marcas preferidas que después les enseño, pero es así. Entonces, en la historia clínica uno puede ver el paciente más o menos cada cuánto tiempo se lo pone, ¿sí? Y se le debe explicar al paciente qué pasa después. Y tristemente lo que pasa después de estarse poniendo y no respetando los intervalos en los que hay que aplicarlo, el perjudicado es el paciente. Va a llegar a un punto en que claramente el músculo propio gana, ¿sí? Porque uno está vivo, porque gracias a Dios sigue funcionando, entonces puede ponerle 10 veces seguidas, 10 días seguidos, no va a funcionar, sencillamente no va a funcionar. Ya el cuerpo hizo resistencia, hizo anticuerpos, no va a funcionar más. Bien, ¿qué podemos decir sobre esos? Pueden ser mitos o verdades, ya la doctora nos lo irá a decir, pero ¿qué podemos decir sobre esos mitos que hay en torno a que se pierde la sensibilidad del músculo? ¿La sensibilidad? La sensibilidad del músculo. No, jamás. Para nada. No, la sensibilidad no. Ok. Lo que pierde es tono. Okay. O sea, imagínense, o sea, lo que hace que uno frunza, o sea, el movimiento, como ustedes saben, la gente que va al gimnasio, la gente porque, pues yo no. Entonces, el movimiento repetitivo del músculo hace que adquiera tono, ¿sí? Que adquiera masa muscular, y así pasa. Entonces, lo que puede pasar a largo plazo es que al relajar el músculo, pues se va poniendo, él dice, ok, ya no marco tanto, ya no tengo tanta actividad, al estar más relajado, si uno deja, el que va al gimnasio y deja hacer, sabe que se desinfla, que ya las fibras se ponen pues mucho más delgaditas, pero no altera para nada la sensibilidad, o sea, uno sigue sintiendo y todo común y corriente, la sensibilidad no tiene por qué alterarse de ninguna manera, son otras fibras, otro tipo de fibras en las que el medicamento actúa. Actualmente en el mercado hay algo similar al Botox con lo que probablemente puedan engañar a las personas y que digan como, hey, cuidado, cuando usted le hablen de esto, eso no hace el mismo efecto del Botox, eso es algo totalmente diferente, por favor tengan mucho cuidado con esas sustancias y en general como quizás de esos mitos o esas cosas que luego las personas sí llegan a donde los médicos a decir es que después de que me apliqué X o Y cosa, yo pensé que era Botox y no era y ahora estoy con problemas. Sí, complicado. Este tema es supremamente complicado. Por favor, exijan a los médicos que los inyectan el certificado de los productos que ponen. Cerciónense y vean que los medicamentos se abren, se destapan en la cara de ustedes. Busquen ahí, las marcas de toxina en el mercado son muy pocas en realidad. Entonces, las toxinas son pocas. Hay nombres. Tú puedes encontrar 1000 clases de acetaminofén, 1000 clases de ibuprofeno, que uno dice, ¿esto dónde salió? E incluso yo, o sea, yo puedo ver, yo, ¿esta marca de dónde es? Sí, porque hay de muchos países, pero acá en Colombia las autorizadas son pocas y por fortuna de estas marcas no hay competencia. O sea, no hay, la toxina, la botella debe decir toxina botulínica tipo A, ¿sí? Y que al paciente se lo destapen en la cara, porque lo que ustedes ven es que pueden reenvasar incluso, eso se ha visto, pero la toxina es toxina y no hay otra molécula por ahora que usemos en estética que tenga competencia, que tenga el mismo efecto que la toxina. Pero, y pues también desconozco las trampas que hace la gente, pero sí me imagino como que, o he escuchado que las reenvasan y les ponen, ay, pero no me funciona, pues claro, porque no le pusieron lo que era.
¿sí? Ok, O no me hizo efecto. muy bien. O me hizo unos turupitos. La toxina no hace ningún turupito, no hace volumen. Es una agüita, es un medicamento que casi no se ve, está diluido en solución salina normal y eso se ve, es una agüita. Apenas tú inyectas una agüita en el cuerpo, eso se absorbe, exactamente. Entonces no hay manera de que haga un volumen o un turupito especial en ciertas partes de la cara. ¿Sí? Bien, perfecto. Y si hay alguna complicación, por eso es que uno tiene que ir a un médico. Por eso, porque cuando nosotros nos enseñan a poner estos medicamentos, también nos enseñan a tratar las posibles complicaciones, y eso es lo que hace la diferencia. O sea, que el paciente se sienta acompañado y que diga, oh, no, esta no me fue tan bien, pero con seguridad me lo va a solucionar y la siguiente será mucho mejor, no me va a volver a pasar. Porque esa confianza la da el médico. Por supuesto, bueno, pues yo creo que con todas estas recomendaciones muchos ya empiezan a entender un poco más, a no basarse en mitos, sino totalmente en realidades, en verdades. Y yo creo que el gran mensaje que queda de este Chévere Pensar en Voz Alta es que esto lo hacen especialistas. Y los especialistas son los médicos quienes se encargan de aplicar esta sustancia y que además esto responde también a unos temas médicos que no siempre son, o obligatoriamente no son temas estéticos, sino que también puede responder y es una gran ayuda para algunos procesos y algunas enfermedades. Entonces, doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos hoy en este Chévere Pensar en Voz Alta. Gracias a ustedes. Pues de esta manera nosotros también llegamos al final, esperando que ustedes hayan tenido un conocimiento mucho más amplio y lo mejor, pues un real conocimiento y no sobre mitos urbanos que se crean en torno a estos temas. Nos vemos en una próxima edición. Esto es Chévere Pensar en Voz Alta, aquí en la pantalla de Canal Institucional. Chao.